Adolfo López Mateos. Nacionaliza la industria eléctrica en México. 27 de septiembre de 1960. Adolfo López Mateos. Nacionaliza la industria eléctrica en México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo Iniciados. Buenos días, amigos. Has de saber que esa fecha es recordada, el 27 de septiembre de 1960, que es cuando el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, tomó posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz e izó la bandera nacional en el edificio de la calzada de Melchor Ocampo en la Ciudad de México. De esta manera se cumplió un anhelo que tenían las autoridades de ese momento. Recordemos que en esa época, en esas mismas fechas, 1960, en Cuba triunfaba Raúl Castro y en Cuba Raúl Castro nacionalizaba todos los bienes de particulares sin pagar un solo peso. Eso ocurría allá, eso ocurría aquí en México. México, contagiado de esa euforia, decidió nacionalizar la industria eléctrica. Te diré que si regresamos a los orígenes de la electricidad en México, tenemos que regresar hasta la época de Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un leal seguidor de Benito Juárez. Benito Juárez apoyó mucho a Porfirio Díaz. Recordemos la batalla del 5 de mayo, cuando gana Ignacio Zaragoza frente al ejército más poderoso del mundo, que eran los franceses en ese momento. Cuando México le gana a Francia, la batalla de Puebla. En ese momento un general se destacó, en primer lugar Ignacio Zaragoza, y en segundo lugar se destacó un militar que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el que persiguió hasta sus últimas consecuencias cuando huían los franceses, pero dejó de hacerlo por órdenes de Benito Juárez, que les dijo que ya los dejara ir, que ya no los capturara, que ya no les hiciera nada, que los dejara partir. Por eso Porfirio Díaz siguió las órdenes de Benito Juárez, ya no persiguió a los franceses y posteriormente todos sabemos que regresaron los franceses nuevamente y nos ganaron. Nos ganaron porque trajeron a Maximiliano. Algunos dicen que no, que continuó la situación y que ganó México cuando al fin logra imponer la república nuevamente bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Pero es una u otra causa. Lo cierto es que México ganó el 5 de mayo, primero por Ignacio Zaragoza, apoyado por Porfirio Díaz. Eso ocurrió y así sucedieron las cosas. Y el brazo derecho, una pupila de Benito Juárez, que fue Porfirio Díaz, él encabezó el porfiriato. Él fue el que el que impulsó la industrialización eléctrica en México. Las concesiones que él otorgó a las empresas eléctricas privadas fueron en algunos casos por 50 años, en otros casos por 97 y a algunas empresas a perpetuidad. Entre 1887 y 1911 existían en México 199 empresas que generaban energía eléctrica. Ojo, vamos a aclarar, la energía eléctrica no es como el petróleo, si no la generas no existe. O sea, hay que prender las plantas generadoras para producirla, no es algo que exista, no es un bien que te quite nadie. Si tú pones un generador solar, un generador eólico, el viento va a hacer que se muevan esas aspas y va a producir luz. Si no sucede eso, no genera luz. No existe la luz si tú no pones un generador. El generador lo puedes poner en una planta hidroeléctrica a base de agua. Lo puedes poner por medio de paneles que captan la luz del sol o por medio de un generador eólico que capta el viento. Si no pones un generador a funcionar, no existe, no hay luz. La luz la tienes que producir. La luz que se produjo en la época de Porfirio Díaz se consumió y se produjo en ese momento. La que se produjo durante la revolución también. La que se produjo después de la revolución también se produjo y se consumió. La que se produjo en ese momento cuando ocurre la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, ya se produjo, ya se gastó en ese año, en ese momento. Hoy en día, cada día se tiene que generar nueva electricidad para suplir las necesidades y la demanda en México. Una vez aclarando esto, regresamos a la época de Porfirio Díaz, cuando había 199 empresas que generaban electricidad en México, en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Esas empresas particulares fueron tendiendo la red de transmisión.
Así la industria eléctrica evolucionó localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía eléctrica. Al poco tiempo estas empresas se consolidaron como monopolios regionales. Cabe aclarar que algunos eran mexicanos, pero la mayoría sí eran extranjeros. Ahora bien, en 1881 la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se encargó del alumbrado público y residencial de la Ciudad de México y así otras en otras ciudades. Ya para 1890 había más de 2,000 focos alumbrando la Ciudad de México que había traído esa compañía eléctrica particular. No fue el gobierno, no compró esos focos el gobierno, no gastó en electrificar, lo hizo esa empresa ya para 1890. Esos 2,000 focos que alumbraban las calles de la Ciudad de México. Se estima que en 1900, la capacidad de generación de electricidad instalada en México era de 22.3 mil kilowatts, de los cuales el 44% correspondía a plantas construidas por fábricas. Ojo, el 44% de todo eran empresas que cogeneraban su electricidad. Eran fábricas textiles, principalmente ubicadas en Orizaba, Veracruz, Monterrey, Nuevo León y Atlixco, en Puebla. Esas empresas, esas industrias, para ser competitivas a nivel mundial, cogeneraban su propia electricidad y el excedente lo vendían a la red eléctrica, de tal manera que el 44% de toda la capacidad de producción en ese momento, en 1900, era generada por fábricas, el 44%. 1900, 10 años antes del inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana inicia en 1910. Ya para 1923, cuando termina la Revolución, el presidente Álvaro Obregón creó la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación Eléctrica. Ojo, Comisión para el Control de la Industria. Esa la creó en 1923 Álvaro Obregón. Esta puso en práctica algunas acciones para restringir tanto el monopolio como las ganancias que se consideraban excesivas, de tal manera que transcurrieron los años, 3 años, el 30 de abril de 1926, ya otro presidente, Plutarco Elías Calles, mediante una reforma constitucional, otorga al Congreso la facultad para legislar en materia eléctrica por ser de utilidad pública y se expide de esa forma el Código Nacional Eléctrico que permitió al gobierno el control de las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, manejo y conservación de instalaciones eléctricas, pero cabe aclarar que la mayoría de todas esas instalaciones eran particulares. El gobierno prácticamente no había invertido y no había hecho nada en materia de energía eléctrica. De tal manera que así fueron transcurriendo el tiempo y el Estado intentaría proveer a la población y a los industriales nacionales de un servicio, así se pensaba ya desde aquel tiempo, un servicio eléctrico básico barato. Se presionaría a las compañías privadas a reducir costos y a disminuir las tarifas. Eso ya se decía, ya se hablaba desde 1926. No es nuevo que los presidentes en turno digan que van a bajar la gasolina, que van a bajar la luz, que van a bajar los gastos que tenemos los mexicanos en los hogares. No es nuevo. Desde 1926 ya lo había dicho primeramente Álvaro Obregón en 1923, también lo dijo Plutarco Elías Calles en 1926, después lo volvieron a decir en 1937, y precisamente para ese año de 1937, México tenía ya 18.3 millones de habitantes y solamente 3 empresas, en su mayoría, ofrecían el servicio de energía eléctrica. El 90% de la producción estaba en manos de 3 empresas, había otras muy pequeñas. Y en la cobertura del servicio era del 38% de la población. Solamente había en las principales ciudades, no había en las zonas rurales apartadas, no había luz, solo en las principales ciudades. Esto era para 1937. Por lo tanto, la oferta no satisfacía la demanda porque no podían seguir con la costumbre que existe en México desde 1937 a hoy en día. Si tú vas y recorres comunidades, rancherías y poblados, has de saber que así como existen colonias, se les llama colonias, una colonia de Infonavit en una ciudad en México, que son una casita pegada a la otra, casitas pequeñitas, bueno, esa es una colonia o un fraccionamiento. Si tú vas al área rural, una casa está separada de otra por 100, 200, hasta 1 kilómetro de distancia y se considera una colonia también en el área rural. Para que tú puedas recorrer esa colonia necesitas recorrer varios kilómetros porque las casas están separadas 50, 100, 200, 300, 500 o hasta 1 kilómetro una de la otra. Entonces, para cubrir esas áreas rurales es completamente incosteable, imposible para una empresa privada.
Ahora, entra el gobierno, no digo que esté bien o que esté mal, y entonces el 90% de los recursos del tendido eléctrico se aplican en esas áreas rurales, solamente el otro 10% en las áreas urbanas principales, porque ya no era necesario, ya lo habían hecho las empresas particulares desde aquel tiempo hasta hoy en día. Solamente tiene que haber un recambio, un reacondicionamiento y una modernización, lo cual lleva a un rezago en México porque no es una empresa de excelencia como tanto se pregona la CFE, más bien es una entidad tal vez probablemente abusiva y lesiva para algunos mexicanos. Te voy a poner un ejemplo. En Morelia tenemos, en la zona urbana de Morelia, algunas colonias tenemos la tarifa DAC 1. La tarifa DAC 1 es una tarifa completamente, se considera por algunas personas abusiva y una pasadura de lanza por parte de la CFE. ¿Por qué? Porque mientras a Tabasco se le condonaron adeudos por 11,000 millones de pesos y después, 5 años después, se les volvió a condonar todo a las personas, en total se les ha condonado a Tabasco y a otros estados del sur de México cerca de 22,000 millones de pesos que no pagaron las personas de su recibo de luz. Y hoy en día, en este momento que estás escuchando este video, que lo estás viendo y escuchando, en este momento se le siguen disminuyendo tarifas y haciendo condonaciones y exenciones cuando la gente va a decir que ¿por qué me llevó caro el recibo? Porque en ocasiones si tú conectas algún aparato y no tienes conciencia de que puede haber humedad por las inundaciones y lo que ha ocurrido lamentablemente, entonces el consumo se sigue en exceso, porque si un cable está haciendo falso contacto o no está bien la instalación, te va a consumir más. Sin embargo, el gobierno da beneficios y beneficios y beneficios a unos mexicanos y a otros no. Habemos mexicanos hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. En Morelia es una tarifa absurda en el centro del país, desde la Ciudad de México, donde la tarifa DAC solo te permite 200 kilowatts al mes en un domicilio. Un domicilio, esos 200 kilowatts, si solamente colocas un inverter, un aire acondicionado, ya consumiste esos 200 kilowatts al mes. Entonces es un rango muy bajo y automáticamente sales de ese rango y se te cobra tarifa DAC, donde ya está a 5.88 pesos cada kilowatt, cuando se les está cobrando a 0.70 centavos el kilowatt en Tabasco y en otros estados. Sin embargo, en estas regiones donde se te impone una tarifa DAC tal vez probablemente abusiva y como el grandulón pegándole al niño, al más pequeño del salón, igual así, a algunos mexicanos se les exprime como naranjas y a otros, aunque no quieran, se les da a tomar el jugo a fuerzas. O sea, se beneficia a unos en perjuicio de otros, tal vez probablemente, aclaro, tal vez probablemente. Porque si nos vamos a los hechos, la DAC en el área de Morelia, en el centro de Morelia, son 250 kilowatts al mes. 500 al bimestre, es muy bajo. No puedes conectar nada porque luego te excedes. No puedes hacer nada, no incrementa nada. Un domicilio con ese consumo restringido, estás condenado y obligado a no vivir dignamente, adecuadamente y como debe de ser, con la modernidad necesaria. Sin embargo, en otros lugares eso se eleva a 3,000, 3,500 kilowatts al bimestre, donde ya pueden disponer de más aparatos, de más consumo a un menor costo. Esto quiere decir que esas diferencias de tarifas que en la realidad y en los hechos se impone la CFE no son adecuadas, discriminan a los ciudadanos. Ahora bien, te diré que en base a todo esto que ocurrió, has de saber que entre 1937 y 1943 el crecimiento promedio anual de la industria eléctrica privada fue de menos del 1%, porque ellos ya tenían la red construida, ya tenían las plantas generadoras, entonces ya no había un crecimiento por más, únicamente el justificado, que es que en todas las ciudades se crean nuevos fraccionamientos, entonces se les brinda el servicio de energía eléctrica. Por eso entre 1937 a 1943 el promedio anual de la industria eléctrica fue del 1%. Sí, y eso se tomó como pretexto para su nacionalización posterior, ya que se decía que esas empresas no brindaban el servicio en áreas rurales alejadas. Si tú lo observas ahora con los programas sociales, con la dispersión de programas sociales y con los programas de maestros rurales, has de saber que hay comunidades que están kilómetros y kilómetros apartadas y lejos de todo. ¿Cómo le vas a hacer para llevar energía eléctrica hasta la última casa en la punta del cerro de la Sierra Madre Occidental? Pues es inviable económicamente. No habría un país en el mundo que pudiese tener el dinero suficiente para solventar esos gastos, y si a eso le sumas una nómina onerosa, gruesa, obesa, 20 veces más de la que se necesita para operar el mismo sistema, con un rezago histórico en todos los sentidos, pues tenemos un dinosaurio o un elefante blanco reumático que se niega a avanzar, de tal forma que, pretextando que todas las fallas posibles
eran el que no se llevase hasta la última casa de la última montaña de la Sierra Madre la energía eléctrica. Entonces, el 1 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos anuncia la reforma del artículo 27 constitucional y de esa manera abre las puertas para que el mismo mes, el día 27, anuncie la nacionalización de la industria eléctrica, esto para hacer eco a lo que ocurría en Cuba, porque en México el presidente del Congreso mexicano, ojo, escucha bien, Emilio Sánchez Piedras, líder del Congreso de México, de los diputados del PRI, que era la mayoría, que era el 99% de la Cámara, el líder de los priistas, Emilio Sánchez Piedras, dijo que había que solidarizarse con las medidas cubanas y había que hacer lo mismo con México, y aplaudió y recordó a Lázaro Cárdenas del Río por haber nacionalizado el petróleo y los ferrocarriles. Yo te pregunto, hoy en día, estando ya a 2021, ¿fue buena la nacionalización del petróleo? ¿Es más barata la gasolina? ¿Te han entregado utilidades como ciudadano? Si los ciudadanos somos los dueños, ¿cuándo hemos recibido utilidades? ¿Cuándo nos han dado cuenta sobre quién contratan y quién despiden en tu empresa del Estado? Nosotros no tenemos nada que ver con Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es una empresa que es dueña y solamente los gobernantes son dueños de ella, el pueblo no. No fue ni en beneficio ni por el pueblo. También, si lo observas en relación a los ferrocarriles, antes había un ferrocarril que llegaba a cada municipio de la República Mexicana. Hoy en día ya no. Existen líneas de ferrocarril, pero son escasas y cumplen ciertos cometidos. Son el 1% del 100 que existía de la red ferroviaria más grande de América Latina. Hoy en día no tenemos ya red ferroviaria y, sin embargo, si tú te preguntas, ¿fue buena la nacionalización de los ferrocarriles en México? Tú mismo dame la respuesta. No tenemos ferrocarril. La nacionalización nos dejó sin ferrocarril. La nacionalización no bajó los precios de la gasolina. Hoy en día está por las nubes. Entonces, ¿de qué ha servido al pueblo mexicano esas nacionalizaciones? Incluso la nacionalización de la industria eléctrica nunca bajó las tarifas. Te comenté que desde la época ya posterior a la revolución, desde Plutarco Elías Calles, ya decían que iban a bajar el precio, y al día de hoy ha seguido subiendo año con año. Desde esa época de Plutarco Elías Calles al día de hoy sube y sube la tarifa eléctrica. Ahora bien, ¿qué tanto pagó el gobierno por el valor de las compañías eléctricas? Te diré que en dinero de aquel momento, cuando se nacionaliza la industria eléctrica, se le calculó un valor de 3.375 millones de pesos. Y el gobierno únicamente pagó a plazos, sin considerar inflación, sin considerar intereses, en el tiempo que quiso y cuando quiso. Pasaron muchos años. Les pagó únicamente 650 millones de pesos por un valor de 3.375 millones. Valía 3.375, pagaron 650 cuando quisieron, como quisieron, y habría que ver si sí se completó esa cantidad o quedaron adeudando alguna cantidad. Eso ocurrió, no quiere decir que yo defienda y diga que estuvo muy bien que fueran privados los... No. A ver, vamos aclarando una cosa. Bien o mal, lo único que tienes que ver es el servicio que te brindan como consumidor. Como consumidor no ha mejorado nada, las tarifas son muy altas, entonces no hay beneficio como usuario, como consumidor. Yo en lo personal te digo, no hay beneficio. Hoy en día se estaban haciendo hasta el año 2020... se estaban haciendo subastas por una cantidad de energía. El gobierno la vendía en 1.700 y los particulares a 900 pesos. ¿Qué es mejor? ¿Pagar lo mismo a 1.700 pesos por unidad de energía o a 900 pesos? Tú mismo dame la respuesta. ¿Qué es mejor? ¿Pagar más o pagar menos por la misma situación? La misma unidad de energía, el gobierno la genera extremadamente cara, y las empresas y las compañías la están generando y vendiendo ya a un precio más accesible. Ahora bien, si el problema es que la red de transmisión y de distribución es propiedad de la CFE, que se pongan las tarifas que se consideren adecuadas por el uso de esa red, tanto así como ocurre con el Internet en México. La red la construyó Teléfonos de México, ¿sí? Entonces, si se obliga a las demás compañías cuando usan esa red deben pagar tarifas justas, lo mismo debía aplicarse en la generación de energía eléctrica. Si algún particular utiliza la red pública de la comisión, debe pagar tarifas justas. Fuera de eso, no se justifica comprar la misma cantidad de energía más caro
pudiéndola comprar más barato. Ahí no hay posibilidad de elección. Te diré que tanto sucedieron así las cosas que cuando ocurre la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960 por el presidente en turno, Adolfo López Mateos, pasan los años y llegamos a 1974 en plena docena trágica. En ese momento, en 1974, Luis Echeverría Álvarez promovería una reforma al artículo 27 de la Constitución en donde se otorga exclusivamente a la nación el aprovechamiento de los materiales radioactivos combustibles en la producción de la energía, tanto atómica como de otro tipo, que son indispensables para la instalación y operación de plantas generadoras de energía en la República Mexicana. Esto fue en diciembre de 1974. También en ese año, en el 1974, se decreta la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al igual que sus subsidiarias. Cabe aclarar que eran algunas concesiones se respetaron. Adolfo López Mateos respetó algunas concesiones particulares. Se nacionalizó la industria eléctrica, pero todavía pervivieron con algunos permisos especiales algunas compañías privadas, pequeñas. Había concesionarias. Las empresas concesionarias dejaron de operar en México por orden de Luis Echeverría Álvarez en diciembre de 1974 y es cuando se decreta la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al igual que sus subsidiarias, con los que se pretendía la integración de esta industria. Las empresas concesionarias entrarían o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas y absorbidas por el Estado mexicano. Así transcurre el tiempo, si fue bueno, si fue malo, pues únicamente lo que nos toca como mexicanos es ver como consumidor. Subió o bajó el precio en el Distrito Federal en ese momento, en 1974, así se llamaba la Ciudad de México, había un regente y se le llamaba Distrito Federal. El servicio eléctrico, había apagones, había altas o bajas tensiones, era de calidad el servicio y era suficiente para la ciudad. Si tú como consumidor estabas conforme con pagar esas tarifas, entonces fue bueno, y si no, entonces fue malo. Transcurre el tiempo y llegamos a 1992, cuando el presidente Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, inició la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la ley y el reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando las figuras de productor independiente, autoabastecedor, cogenerador, importador, exportador de energía eléctrica. Por lo tanto, eso sucedió en 1992 durante el gobierno de Salinas de Gortari. Te diré que desde su creación, los productores independientes tenían un crecimiento exponencial en su capacidad instalada y en la producción de energía. Se multiplicaban, brotaban cada vez más productores independientes con la reforma de Salinas de Gortari. Así pasó el tiempo y llegamos al año de 2011, 11 de octubre. El presidente Felipe Calderón liquida completamente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto entra en vigor en el año de 2014. De tal manera que en ese momento, en 2014, la industria eléctrica queda como un servicio prestado por empresas privadas extranjeras y nacionales. Ya para ese momento había una participación en la producción, generación, abastecedor independiente, importador y exportador de energía eléctrica. Si era adecuado, si las tarifas del uso de la red que era propiedad del gobierno eran justas o no, es algo que en su momento se aprobó. Después surgieron más cambios para 2021 y la propuesta para 2021 de una renacionalización de la industria eléctrica, dejando prácticamente a toda la participación privada fuera de la generación de energía eléctrica en México. Es una propuesta que surgió en ese año, pero regresando a los cambios que han ocurrido en nuestro México, si observamos tú como consumidor en la economía familiar, en tu día a día, las tarifas son mayores o menores de cuando eras niño al día de hoy. Si ves a las generaciones anteriores, abuelos, padres, ¿qué dicen ellos del costo y de la calidad de la energía eléctrica? Antes, durante la década de los 70, había muchos apagones. Hace poco tiempo ya dejaron de haber apagones, había un servicio más eficiente, pero eso podrá cambiar, podrá sostenerse o podrá mejorarse la calidad del servicio que se ofrece a las familias mexicanas. Ojo, calidad del servicio y un costo accesible para cada mexicano. Sin lugar a dudas, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.